Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a hablar sobre tuplas en Python, de acuerdo a lo que nos enseña Nicolás Schurman, que es un youtuber chileno que enseña programación. Entonces, en esta parte, pues vamos a hacer primero un repaso alrededor de los tipos de datos básicos en Python, que son los datos de tipo string, los datos de tipo int y los datos de tipo float y los datos de tipo booleano. Con los datos de tipo string usted puede guardar información como nombres de personas. Con los tipo int puede guardar información como la edad de las personas o la cantidad de estudiantes en un salón. Y con los tipos float puede guardar la estatura y el peso de las personas. Y los tipos booleanos puede guardar información sobre respuestas a preguntas, como si una persona es mayor que otra. Y en las estructuras de datos vienen a ser los contenedores de esa información, de esos mensajes o nombres, de esos int o edades, de esas float o estaturas y de esos booleanos que son como las respuestas de sí o no. Entonces, en las estructuras de datos guardamos esa información en estructuras como listas o tuplas. Eh, las listas son estructuras modificables y las tuplas no. Entonces, en el ejemplo que vamos a presentar acá de repaso, ponemos aquí ejemplo de repaso. Entonces ponemos la creación de una variable, y la creación de variables en Python se hace sin dejar espacios al lado izquierdo, en una línea de código y con el operador igual. Y al lado derecho pones el valor que vas a guardar en la variable. Entonces, aquí ponemos un comentario para recordar cómo se crea una variable. Crea una variable con la estructura como nombre de la variable. Eso se pone, a veces se pone con estos cositos. Nombre de la variable. Y esos nombres de las variables en Python van sin espacios. Donde quieras dejar espacio puedes poner un guión bajo. Y el operador de asignación, que es el igual, y luego escribes el valor que vas a guardar en esa variable. Valor a guardar en la variable. Bueno, entonces así se crean, y aquí vamos en esta parte de repaso, a crear entonces la variable nombre de mi hijo. Mi hijo se llama Joseph Cañas Osorio. Entonces miren que el nombre no lleva espacios, lleva guión bajos. Va al operador de asignación, que él lo reconoce con lila, y entre comillas dobles o simples escribes el valor o el dato o la información que quieres guardar en esa variable. En este caso el nombre, en el que delimitando con comillas dobles o simples, ahí sí puedes dejar espacios. Es decir, en las cadenas o string sí puedes dejar espacios, pero en los nombres de las variables de Python no. Así ya creas y le das Shift Enter en la línea de código, y así él ya crea la variable el nombre de mi hijo. Luego en edad de mi hijo lo haces con un entero que describa su edad. Luego en la estatura un decimal que describa su estatura. Él en realidad mide 1,66 porque mide más que el papá. Y definimos una función con la sentencia def, y él no la reconoce en verde. Luego el nombre de la función es mayor que, una función que, dadas dos edades, determina si la primera es mayor que la segunda. Termina en dos puntos y con un ciclo condicional le dice, pues si la edad 1 es mayor que la edad 2, imprima true. Y en el caso de que la edad 1 sea menor que la edad 2, imprima false. Y en cualquier otro caso, imprima también false. Y después de que creamos la función, la evaluamos o la llamamos escribiendo el nombre de la función. En este caso el nombre de la función es mayor que, y le damos las dos edades de entradas, la edad 1 y la edad 2, y él, cuando la ejecutamos, si la primera es mayor que la segunda, nos arroja un true, y en cualquier otro caso nos va a arrojar un false. Es decir, si las edades que entras son iguales, o arroja un valor booleano de false. Así, entonces, con la función type, usted le puede pedir
que le diga de qué naturaleza es cada una de las variables. Y la naturaleza de las variables en Python va a ser la naturaleza de los valores que estén guardados en ella. Entonces, por ejemplo, el nombre de mi hijo, al decirle type al nombre de mi hijo, me dice que ese dato es de tipo str o string. Y si le aplico la función type a la edad de mi hijo, le doy con el tabulador para que la complete, él me dice que es de tipo int o integer o entero. Y si le aplico la función type a la estatura de mi hijo y completo con el tabulador, él me dice que es de tipo float. Y si le digo type a llamar la función es mayor que evaluada en 47,14, a ver si el primero es mayor que el segundo, él no nos dice que, bueno, primero evalúa la función y da true, pero nos aparece un non-type, porque esa función cuando la definimos no le dimos, no utilizamos le dijimos qué es lo que entra, dos edades, pero no utilizamos la sentencia return para que retorne. Entonces, si cambiamos el print por return, 1, 2, 3, 4, return, le estamos diciendo return un valor de true. Y aquí cambiar false por true, por return, return un false, un valor booleano de false. Y aquí también en return, return un valor booleano de false. Así, ya corregida la función, ahí sí utilizamos una función que le entra, y lo que le entra está entre paréntesis, y lo que le sale está después de la sentencia return. Sale un true o sale un false. Bueno, entonces cuando la redefines dándole shift enter y le pides ahora sí el type, él le dice que lo que sale de esa función es de valor booleano, es de tipo booleano, es un true o es un false, queriendo decir en este caso un true porque la primera edad es mayor que la segunda. Entonces así también te recuerdo que las funciones en Python siempre tienen que las funciones son simplemente transformadores, y a los transformadores debe entrar algo y les debe salir lo transformado. Entonces lo que entra son edades y lo que sale es un booleano que indica cuál es, si la primera es mayor que la segunda. Entonces lo que entra son edades, lo que sale son booleanos. Lo que entra son edades, lo que sale son booleanos. Y entonces así como conclusión tenemos que existen 4 tipos de datos en Python, que son las cadenas o string, los enteros o int, los float o decimales, y los booleanos, que son los valores true y false. En este caso los ponemos en lenguaje LaTeX, en esta línea de texto, ponemos eso como un conjunto para que nos escriba el primer valor booleano, que es true, y el segundo valor booleano, que es false. Empezamos con mayúsculas siempre los nombres de esos booleanos, y como lo escribe bonito. Y las listas simplemente son los lugares donde guardas toda esa información. Entonces, por ejemplo, la variable datos de mi hijo, yo creo una lista delimitando entre corchetes. Las listas se crean con delimitadores, en este caso las listas se crean con paréntesis angulados, y en esa estructura guardas el nombre, la edad, la estatura y el valor booleano que indica que la edad del padre es mayor que la edad del hijo, y ahí guardas esa información. Entonces la creamos y después le decimos que nos la muestre, y mire que nos muestra en una estructura el nombre, la edad, la estatura y que el nombre, el valor del padre es mayor que el del hijo, al mostrarnos un valor booleano de true. Así, eso es lo que queremos en este cuaderno, y en este cuaderno pues además queremos ver y qué son esas tuplas. Pues la creación de tuplas es tupla de datos de mi hijo. Bueno, pues ya guardas los datos de tu hijo, pero de mi hijo, pero no delimitado entre paréntesis rectangulares, sino en paréntesis redondos. Entonces, y ahí guardas otra vez el nombre. Como estamos en una línea de texto, te cambias a una línea de código con la Y,
quitas este espacio porque Python es sensible, nombre de mi hijo, coma, edad de mi hijo, coma, estatura de mi hijo, tabulador, coma, es mayor que, entonces ponemos 48, bueno, 47, 14, y así hemos creado una colección de todos los datos de mi hijo, pero en una tupla, es decir, delimitando entre paréntesis. Entonces aquí la creamos y ya después la mostramos y le dice, bueno, tupla con los datos de mi hijo, y al darle Shift Enter él me lo muestra efectivamente esa tupla. Esa tupla, miren, delimita entre paréntesis y nos da el nombre, la edad, la estatura y que la edad del papá es mayor que la edad del hijo a través del valor booleano de true. Bueno, entonces así ya hemos mostrado cómo crearlas, y para acceder a los datos usted dice, bueno, pues de esa tupla usted le da corchetes 0 y así obtiene el primer dato, el nombre de mi hijo, y entre corchetes pone el 1, pues entonces le da la edad, el segundo dato, y si le da el 2, entonces le da la estatura, y si le da el 3, entonces le da el cuarto dato, el valor booleano. Entonces para acceder a los datos en una tupla se hace con la notación de corchetes y a través de números enteros que empiezan en 0 para el primer dato y terminan en el número de datos disminuido en 1. De esa manera, porque en Python se numeran, se indexan los datos desde 0. Entonces el de la posición 1 se indexa con 0, el de la posición 2 se indexa con el 1. Así se indexa en Python la información. Entonces se accede a la información de las tuplas y de las listas de Python a través de números enteros que empiezan en 0. Esa es una manera de hacerlo. Y las actividades de aprendizaje o fijación, en esta estructura en la que te proponemos cómo aprender, esta es: crea una lista con los nombres de tu familia paterna, crea una lista con las edades de tu familia paterna, crea una lista con las estaturas, crea una lista con los pesos y luego crea una tupla con todas esas listas anteriores. Entonces así vamos a crear a lo último una tupla de listas. Entonces aquí le ponemos solución. Entonces bueno, soluciona nuestra tarea, solución. Y bueno, pues a esa solución llegamos y la primera, la lista 1, que es lista de nombres. Lista nombres. Nombres. Entonces mire que no deje espacio. Igual para el operador de asignación, como es lista, entonces entre corchetes, él me lo pone verdecito. El primer nombre de los de mi familia, pues el tío Gerardo. El otro, pues la prima, entonces ponemos prima, mire que delimitando entre comillas simples, prima María Isabel. Aquí estoy usando el lenguaje escribiendo todo en minúscula. La tía política, entonces pones tía política Amparo, que es la esposa del tío Gerardo. Y luego sales de las comillas simples, coma, porque separa los datos con coma. Luego sigue aquí abajo con la abuela María Gabriela. Sales, luego sigue Yasmira, mi madrastra, Yasmira, sale con flechita a la derecha, coma para separar el dato. Luego sigue la tía Yorladi, el tío Víctor, sale con la flecha, coma, luego la tía Yorladi, coma, luego mi tío Juan Carlos,
tío Juan Carlos, luego pues mi tía política Isabel, la novia de Juan Carlos, y luego por último mi padre Marco, y ya con eso tiene toda la lista. Pues ya así con eso le dice Shift Enter y él ya la creó. Entonces cuando él pone el 40 es porque él no generó ningún error, entonces creó la lista con los nombres. Esa lista de nombres, después le pone la lista edades. Bueno, pues aquí nos toca como bregar como, entonces entre corchetes. Entonces como en esa lista, no mira aquí. Aquí hay una cosa que en Python puedes hacer y es cuando se te acabe la línea, después de la coma, pones un backslash enter. Y aquí también un backslash enter. Y así puedes hacer cambio de línea en la línea de código, y de shift enter y te corre perfecto. Y eso te permite hacer cambios de línea para poder leer con facilidad esta lista. Es decir, para el tío Gerardo, ¿cuál es la edad? Bueno, pues debe ser que el tío Gerardo debe ser... no, debe ser, yo creo que... No, 70. 70, bueno, pongámosle 70, ahorita le preguntamos. La prima María Isabel, 19. Pero después tiene 70. No, La tía política Amparo, pues debe tener 69. La abuela María Gabriela, pues 74. 73. 73. Abuela María Gabriela, madrastra Yasmina, pues ella debe tener 44. Tío Víctor, pues él debe tener 2 menos que el papá, o sea, 45. Luego la tía Yorladi debe tener por ahí 32. El tío Juan Carlos debe tener 30. La tía política Isabel debe también tener 30 o 29. Y el padre Marco tiene 40 y 7. Entonces así ya quedó la lista de edades. De hecho, si pusimos todas las listas, debe haber tantas edades como a la lista como nombres. Entonces usted puede decirle, dígame el len o la longitud de la lista de nombres. A ver si eso es igual. Le pones doble igual para comparar a la longitud, len, porque en inglés longitud empieza con len, de la lista de edades, y él te dice si son iguales. Si arroja un true es porque si son iguales, es decir, tenemos tantos nombres como tantas edades, ya que no se nos olvidó ninguno. Después en la tarea, después de la lista de los nombres y luego la lista de las edades, luego viene la lista de las estaturas. Bueno, entonces creamos lista guión bajo estaturas, el operador de asignación un solo igual, y como es lista, pues entre corchetes, el corchetes en el computador en este se hace con shift, y las llaves que aparecen acá, bueno, aparecen los corchetes al lado de la ñ, sí. Y esa lista de estaturas, pues bueno, empezamos con el tío Gerardo, que es 1,70. Primo María Isabel, pues 1,69. Tía política Amparo, pues 1,68. Abuela María Gabriela, pues 1,60. Madrastra Yasmina, pues 1,52. Tío Víctor, pues 1,66. 1,66. El punto decimal en Python es un punto y se separan los datos, en este caso las estaturas con coma. Ahora le da Yorladi 1,50, 1,50. La de Juan Carlos 1,70. La de la tía política Isabel 1,65 o 1,64. Y el padre Marcos 1,70.
65. Ya quedó. Entonces le damos Shift Enter y ya creamos la lista de estaturas. Luego de tener la lista de estaturas, creamos la lista de pesos. Esa fue una idea de mi hijo también, crear la lista de pesos. Lista guión bajo pesos, operador de asignación, como es lista entonces entre corchetes. Y pesos, peso del tío Gerardo, pues debe ser 95 kilos. La prima María Isabel debe ser 70. El tío Política Amparo debe ser 72. Abuela María Gabriela debe ser 75. Madrastra Yasmina debe ser 77. Tío Víctor debe ser 78. Fía Yorlay debe ser 75. Tío Juan Carlos debe ser 78. Tía Política Isabel debe ser 75. Y Padre Marcos debe ser 82. Entonces ahí ya quedaron la lista de pesos. Y por último en la tarea dijeron, después de la lista de pesos, la tupla. La tupla con todo, con todas las listas. Entonces una tupla o tupla de todos los de todas las listas, una tupla de listas, operador de asignación, y como es tupla, pues entonces paréntesis redondos, y luego la primera lista nombres, coma, lista edades, coma, lista estaturas, coma, lista pesos, y ya con eso tenemos. Y ya si queremos que él muestre todo eso, pues le decimos, bueno, tupla de todos los pesos. Entonces como tenemos que empezar es en T, entonces aquí me queda tabulador, y él nos muestra una tupla, mire, delimita entre paréntesis de una primera lista con nombres, una segunda lista con edades, una tercera lista con estaturas, y una última lista con pesos. Aquí nos pasó 1.70 y lo debemos de corregir porque este es 1.70, entonces con punto decimal, 1.69 con punto decimal, y aquí 1.68 con punto decimal, y 1.60 con punto decimal, y 1.52 con punto decimal, y luego le dices cell run cells and insert below, o run all above, o run all below, como queremos run all below, es decir, todo lo de abajo. Ya ahí sí nos actualiza y ahora sí nos aparecen las estaturas en decimales, las edades en enteros y los pesos en enteros. En este caso en enteros. No olviden pues suscribirse a nuestro canal para seguir aprendiendo sobre Python para ciencia de datos, en el que los datos que son la información y las estructuras de datos que son los contenedores de la información. ¿Por qué necesitamos contenedores para la información? Para poder tenerla organizada y podamos acceder a ella utilizando enteros en este caso, y después vamos a ver que utilizando nombres o claves. Muchas gracias.